Muy buen día, mi nombre es Carlos Andrés Gómez Alonso. En este video les voy a explicar diferentes diagramas de los diversos casos de uso de nuestra aplicación y empezaremos con el más relevante, que es el diagrama de casos de uso. En nuestro diagrama de casos de uso tenemos tres actores importantes que serían el cliente, que representa a los usuarios a nuestros clientes de nuestra aplicación. Tenemos a la parte de guía, que sería básicamente el que gestiona una buena entidad que gestiona varias partes de la aplicación. Y bueno, empezaremos primero con que en nuestro diagrama de casos de uso tenemos el caso de iniciar sesión. Básicamente aquí el cliente puede realizar el cliente para poder hacer pedidos, para poder adquirir un diseño de producto, tiene que iniciar sesión, es necesario. Y si por ejemplo el pastelero, que es el que está del otro lado, quiere iniciar sesión para que pueda ver todos los pedidos de la aplicación. Ahora, para poder iniciar sesión, puede haber dos casos. Que puede estar el caso de uso registrarse. Básicamente en este caso hace que el cliente, si no tiene una cuenta en nuestra app, pues lo que debería de ser así, pues puede ver para tener el privilegio de tener las promociones. Por ejemplo, si el cliente no tiene una sesión y todavía no puede iniciar sesión, se le mandaría a la ventana de registrarse, y en esta ventana se registrarían con sus datos. Esto le daría acceso a poder ver los productos y poder acceder a las diferentes promociones. También puede ir al caso de uso, cambiar contraseña. Básicamente nos permite, si el cliente se le olvida su contraseña, recuperar la contraseña de la cuenta. En el caso de que se haya olvidado, puede introducir uno su correo, el sistema le va a enviar un código de verificación al correo y el cliente introduce el código y de ahí le va a pedir que ingrese una contraseña. Dejando de lado eso, cuando el cliente inicie sesión, este va a ir al menú. En este caso, básicamente lo que se le permite al cliente es visualizar todos los productos que tenemos, todos los postres, todo organizado por categorías. También desde este apartado tiene que ver el pastelero, ya que el pastelero puede gestionar el contenido del menú, o sea, puede agregar nuevos productos, modificar o eliminar productos en todas las categorías que hay. Los actores más importantes que intervienen aquí serían el cliente y el pastelero. El cliente pues es el usuario que navega por el menú para explorar todos los productos, y el pastelero es el usuario que administra nuestro catálogo de productos, actualizando las opciones disponibles del menú. Pues bueno, si el cliente, por ejemplo, accede al menú desde nuestra página principal, pues el sistema puede ver las opciones de productos disponibles. Pues el cliente puede ver los productos disponibles. Si el pastelero accede a la selección de administrador del menú, pues puede gestionar los productos. Y si se selecciona una categoría, un ejemplo, pasteles, galletas o lo que sea, el sistema pues vamos a hacer la lista de los productos referentes a esa categoría de productos. Y si el pastelero se da la opción de administrar el menú, el sistema le ofrece pues diferentes opciones de gestión, como agregar, editar y eliminar los productos. Ahora, pasamos al caso de uso, personalizar diseño. En el caso de uso, personalizar el diseño, aquí se nos permite al cliente personalizar el diseño de un producto que el cliente haya seleccionado, como un pastel, a través de diferentes opciones que están predeterminadas en nuestro sistema. El cliente pues puede elegir su color, puede elegir la forma, un mensaje personalizado, incluso una imagen que pueda tener el pastel encima. Si requiere de algunos detalles adicionales, aquí podría interferir el pastelero. Pues si el cliente ya ha iniciado sesión, que esto es necesario, si el cliente ha iniciado sesión no puede personalizar el diseño, y si ha seleccionado un producto que le permite, tiene la opción de personalizar. Por último, el flujo de este caso de uso sería que el cliente acceda al producto deseado desde el menú y selecciona la opción de personalizar el diseño. Las opciones que tenemos son básicamente el color,
la decoración, la forma y un texto personalizado que pueda tener. Y cuando se confirme la personalización, pues el cliente ya ha revisado todo lo que tiene su producto y se guarda la personalización y se actualiza el producto del carrito. Y por último, el sistema pues va a confirmar que la- el personalizado del producto haya sido exitoso y el cliente va a recibir un resumen del diseño que ha tenido su producto y puede continuar con el proceso de compra si así lo desea o directamente ir a pagar su personalización. Ahora, pasando de lado todo esto, se puede gestionar el carrito. En gestionar carrito se nos permite eliminar o modificar productos, o por ejemplo una personalización en el carrito. En el carrito pues se pueden, por ejemplo, agregar más productos al carrito o disminuir la cantidad de productos del carrito o, eh, o eliminarlos por completo. Esto sería todo lo que se puede hacer en este caso de uso. Si uno quiere puede volver a personalizar el diseño desde aquí, por eso tiene esta relación. Y bueno, después de gestionar carritos seguiría gestionar los datos del envío. En este caso de uso se le permite al cliente pues programar un pedido con la pastelería. Cuando ya decidió todos sus productos que tenga en su carrito, le da a pagar y se genera un pedido con todos los productos que éste haya elegido. Se tiene que proporcionar detalles para la recogida como su nombre completo, un número de teléfono, correos electrónicos, fecha, la hora que se va que de recogida del pastel que se puede acordar. El cliente se va a encargar de recoger el pedido en la pastelería en la fecha predeterminada. Los actores que intervienen con este caso de uso serían el cliente, que pues es el usuario que va a programar, que es el usuario que va a solicitar su pedido. Y para que este caso de uso se lleve a cabo, el cliente ha revisado y confirmado los productos de su carrito, el cliente ya ha iniciado sesión y tiene una cuenta, y el flujo que va a tener es el siguiente. El cliente va a seleccionar la opción de programar pedido tras revisar todo su carrito y que todo esté bien. Ingresa la información de la recogida. El sistema le va a solicitar al cliente que ingrese los siguientes datos de su pedido: su nombre completo, número de contacto, su correo electrónico, su dirección, y va a enviar una confirmación de su correo y los detalles del pedido. La fecha, hora y de recogida, pues básicamente el cliente va a elegir una fecha y una hora dentro de un plazo para escoger el producto. Y por último se confirma la información. Básicamente el cliente revisa que sus datos hayan sido ingresados correctamente, el sistema le muestra un resumen de toda la información que haya ingresado, incluyendo pues los datos de contacto, la fecha y la hora de recogida. Y por último, cuando finaliza este caso de uso, es que el sistema ha confirmado que el pedido ha sido programado exitosamente. El cliente va a recibir una notificación confirmando por correo electrónico con los detalles del pedido y la información recogida. Y bueno, hay otras condiciones que, por ejemplo, si el pedido queda registrado en el sistema con información recogida proporcionada por el cliente, la pastelería va a recibir la programación para preparar el pedido. Y si en dado caso esas fechas no están disponibles, pues se le va a mostrar un mensaje indicando que las horas disponibles que hay. Ahora, en el caso de uso notificar pedido, pues aquí interviene únicamente la pastelería. Y básicamente pues es que el pastelero ha sido notificado de los pedidos que se han generado y están en preparación o en seguimiento. El sistema pues básicamente le va a notificar del nuevo pedido del pastelero para que pueda consultar los detalles del producto, las personalizaciones y todos los datos de este. Y en el caso de uso de pagar, pues en este caso de uso se le permite al cliente realizar el pago de su pedido a través del sistema. El banco, que aquí donde interviene el actor del banco, lo que va a hacer es verificar y procesar la transacción, asegurando que pues, el pago se complete correctamente y programando para su preparación y recogida. Los actores importantes aquí serían el cliente y el banco. Las condiciones para que esto se lleve a cabo serían que el cliente haya confirmado su pedido y que va a desear proceder con el pago. El cliente cuenta con una tarjeta bancaria válida o un método de pago que sea aceptado por el sistema. Su flujo de acción sería básicamente que el cliente selecciona el método de pago, elige el método de pago que prefiera, el cliente se utiliza ingresar sus datos ya sea del método de pago que haya seleccionado,
y se le enviarán estos datos, el sistema le va a enviar los datos de pago al banco para verificación y que se procese. Para que se verifiquen y autoricen estos pagos, el banco va a verificar la validez de los datos del usuario y va a proporcionar la disponibilidad de los fondos en la cuenta del cliente. Si la transacción es actualizada por el banco va a enviar una confirmación de pago exitoso a nuestro sistema. Y si la transacción es rechazada, ya sea porque no tiene dinero, por ejemplo, el banco nos va a notificar al sistema sobre el rechazo del pago. Para que se confirme el pago, si el banco nos lo autoriza, el sistema confirma la transacción y se le notifica al cliente que el pago se ha realizado correctamente. Y por último, cuando ya finalizando, es si una vez que se haya confirmado nuestro pago, el pedido queda como registrado como pagado y el sistema procede con la programación de preparación o de recogida del pedido. Hay otras condiciones que puede haber aquí, y si el pedido queda marcado como pagado en el sistema, listo para ser procesado, el cliente va a recibir una notificación en la cual se le dice que su pedido pues ha sido pagado. Y por último, si hay un error al momento de proporcionar los datos, por ejemplo, ingresar datos incorrectos, un número de tarjeta, pues se mostrará un mensaje de error solicitando correcciones en los datos erróneos. Y este sería básicamente los casos de uso de nuestro diagrama de casos de usos de nuestra pastelería Sugar Gap. A continuación, les voy a explicar algunos diagramas de estados y de secuencia de algunos de estos casos de uso. Buenos días, mi nombre es Carlos Andrei Gómez Alonso y a continuación voy a hablarles acerca de los diagramas de estados, de actividad y de secuencia de los casos de uso, mostrar menú, carrito y gestionar pedidos. Aquí tenemos el diagrama de actividad de nuestro caso de uso del menú. Para que este caso se desencadene, el usuario tiene que iniciar la aplicación. Cuando el usuario ejecute la app, de inicio el proceso de navegación de la aplicación por los productos, esta acción básicamente va a hacer que se prepare la interfaz para mostrar el catálogo de los productos al usuario. Pasaríamos ahora a la actividad mostrar menú. La aplicación va a desplegar una lista de productos en los que tiene disponible la pastelería. Va a permitir al usuario ver las opciones que puede comprar. Esta actividad pues nos da fotos, nombres y precios de los productos. En seleccionar el producto, el usuario va a poder elegir el producto que desee de acuerdo a lo que se le ha mostrado en el catálogo para poder agregarlo a su carrito. Eso nos llevaría a la siguiente actividad: agregar carrito. Esto lo que va a hacer básicamente es que establece una condición: si el usuario va o no va a agregar al carrito un producto, ya que puede darse el caso que solamente vea el menú. Ahora, en dado caso de que decida si agregar un producto al carrito, este se agregaría al carrito y después volveríamos al menú. En agregar producto al carrito, lo que está pasando es básicamente se está almacenando la información del producto en el carrito y se queda allí. Ahora, después vuelve al menú y el usuario puede volver a ver la lista de productos que tenemos en nuestro menú y se repite el ciclo desde aquí. Vuelve al menú y en dado caso de que el usuario, por ejemplo, ya no quiera ver el menú y se vaya a otra pestaña, pues se terminaría el programa. Aquí se terminan las actividades de este diagrama. Ahora voy a explicarles el diagrama de estados. Ahora, en el caso de este diagrama, a ver, dame un segundo. Ahí está. Bueno, mejor lo acerco otro poco porque no se ve muy bien. El diagrama de estados del caso de uso mostrar menú, obviamente estaría en estado inactivo hasta que el cliente inicie sesión en nuestra app. En el momento que el cliente inicie sesión,
pasaría de estado iniciando sesión a estado mostrando menú, ya que es lo primero que el cliente ve al entrar a la aplicación. Ahora, cuando estamos en el estado mostrando menú, se están desplegando, como ya he explicado, la lista de los productos que posee nuestra aplicación. Y si el cliente pues visualiza los productos, pasaríamos al estado de mostrando producto, cuando el cliente seleccione el producto que quiera. Pero cuando ya vio un producto que le interesó, pues se le mostrará dicho producto cuando el cliente lo visualice, tipo cuando le dé clic encima. Ahora, si el cliente le dio clic a agregar carrito, en el botón de agregar carrito que viene al lado del producto, se pasaríamos al estado agregando productos. Es muy sencillo. Y si el cliente simplemente volvió al menú y no seleccionó nada, no agarró ningún producto y sigue viendo el menú, pues iríamos al estado volviendo al menú. Cuando ya se agregue el producto al carrito, volvería al menú, ya que cuando tú le das a agregar carrito, se envía ese producto al carrito, más tú no vas al carrito, sino que vuelves de vuelta al menú. Ahora, ya que se ha finalizado esta secuencia, bueno, estos estados, el cliente pues puede elegir cambiar de ventana y esto finalizaría como los estados del menú. Ahora, vamos a ver la secuencia del menú, que esta es más sencilla de explicar. A ver, mejor así, o espero más de cerca es mejor. Ahora, tenemos aquí cuatro entidades importantes: el cliente, nuestra interfaz de Sugar Lab, el controlador del menú y la base de datos. Ahora, el cliente abre la aplicación. Básicamente, el cliente abre la aplicación. Ahora, la interfaz de Sugar Lab carga el menú. Le solicita al controlador el menú. El controlador del menú va a consultar los productos con la base de datos. La base de datos va a enviar la lista de productos al controlador. El controlador va a enviar los datos a la interfaz que recibió su vez de la base de datos. Y la interfaz va a mostrar el menú en pantalla al cliente. Y bueno, eso sería todo por la parte del menú. Ahora voy a explicarles el diagrama de actividad, pero para el caso de uso carrito. Este diagrama sí es un poco más enrevesado, pero dejen que se los explique. Primero pasaríamos de la actividad de abrir carrito, que es cuando el cliente seleccionó el botón de carrito. Esto es lo que desencadena todo el cliente. Dio clic al botón de carrito y este lo llevó a la ventana de carrito. Ahora, lo primero que hace el carrito es cargar todos los productos que haya en el carrito. Aquí se cargan desde la base de datos todos los productos. Pero, ¿qué pasa si no hay productos? Pues para esto ya hay un caso ya hay una toma de decisión. Si sí hay, o sea, si sí está vacío, básicamente, si sí está vacío el carrito, se va a mostrar un mensaje de que el carrito está vacío. Básicamente, si el carrito está vacío de productos, se va a mostrar un mensaje de carrito vacío. Y con esto se finalizaría la ventana, ya que ya a partir de aquí solo mostraría el mismo mensaje y se quedaría en ese estado. Y se finalizarían todas las acciones de la ventana, de las actividades. Pero en dado caso de que no, o sea, de que sí haya productos, se mostrará una lista con todos los productos que te han añadido. Y a partir de aquí, el cliente tiene varias opciones para hacer. Puede seguir comprando, que esto básicamente lo que va a hacer es que lo va a sacar de la ventana del carrito. Es como volver al menú, por ejemplo. Y esto finalizaría las acciones del carrito y sería el fin de la actividad. Ahora, también puede seleccionar ir a pagar sus productos, que sería ir al método de pago.
Y esto también lo cambiaría de ventana y por ende finalizaría la actividad. Ahora, pero si escoge cambiar cantidad, esto lo que haría sería pues ya sea añadir productos, básicamente cambiar la cantidad del producto que quiera, ya sea menos o más. Esto lo que desencadenaría es que se tenga que actualizar el carrito y después de que el carrito se actualice volvería a cargar sus productos y volveríamos a reiniciar el ciclo. Y también el usuario tiene la opción de eliminar un producto por completo. Básicamente esto hace que no es que lo disminuya, sino que directamente lo quita del carrito. Esto obviamente también desencadenaría el mismo estado de actualizar el carrito para volver a mostrar la cantidad real de productos que se tiene. Se vuelven a cargar los productos y vuelve a estar la toma de decisión. Esto de actividad continuará hasta que el usuario quiera seguir comprando o quiera pagar sus productos. Y esto, bueno, sería todo por el de actividad. Ahora vamos al diagrama de estados. El diagrama de estados se inicia en un estado inactivo hasta que el cliente presionó el botón de carrito. Esto generaría el estado de abriendo carrito, que aquí se estaría básicamente. Esto pasa cuando el cliente presiona el botón de carrito. Después se cargan los datos desde la base de datos y entraríamos en el estado de cargando los productos de carrito. Ahora, esto desencadenaría dos opciones. Si el cliente no tiene productos, se mostrará un mensaje de carrito está vacío y luego se terminan las actividades de carrito, ya que al no tener productos no se puede hacer nada más que mostrar ese mensaje. Y por último, lo siguiente es que si el carrito sí tiene los productos, entraría en el estado de mostrando los productos. Ahora, si el cliente escoge una de las opciones disponibles que hay aquí, va a pasar cuatro casos a continuación. Si el cliente decidió volver al menú, el cliente va a continuar con sus compras y por ende se saldrá de la ventana de carrito y se terminaría nuestro estado. Ahora, si el cliente también va a métodos de pago, pues esto lo que haría sería pues básicamente finalizar los estados de carrito, porque ya no se llega a meter de carrito sino a otra ventana, método de pago. Y ahora, en dado caso de que nuestro cliente presionó el botón de eliminar producto, el producto se eliminaría del carrito y sería necesario una actualización, actualizar el carrito. Luego, cuando el carrito se haya actualizado, se volverán a cargar los productos del carrito y volverá a iniciar el ciclo. Ahora, si el cliente decide cambiar la cantidad, ya sea aumentarla o disminuirla, también se tiene que actualizar el carrito. Pasaríamos de que el cliente incrementó o decrementó la cantidad del producto, pasaríamos al estado de cambiando cantidad. Cuando la cantidad ya ha sido cambiada, se ha cambiado el producto y por ende se desencadena el estado de actualizando carrito. Cuando el carrito se actualizó, se cargan los productos del carrito de vuelta desde la base de datos y vuelve a iniciar todo. Si el cliente no tiene productos, pues va a mostrar un mensaje de carrito vacío, mostrando mensaje de carrito vacío. Y si sí tiene, pues va a volver a iniciar el ciclo que les he comentado. Ya expliquemos la secuencia de carrito, que puede llegar a ser un poco enrevesada. Tenemos en total cuatro entidades importantes: el cliente, la interfaz del carrito, sus controladores y la base de datos. Primero que todo, obviamente, el cliente tiene que abrir el carrito y esto le mandaría un mensaje a la interfaz. El cliente abre el carrito y se le muestra la interfaz. Ahora, para obtener información del carrito, pasaría a esta secuencia de obteniendo carrito. Básicamente le estamos pidiendo al controlador el contenido del carrito actualmente. El controlador consulta el carrito con consulta los datos del carrito con la base de datos. La base de datos envía la lista de los productos al controlador. El controlador recibe esa lista y se le envía al carrito. Y el carrito le mostraría los productos al cliente. Ahora, si el cliente decide eliminar un producto, se tendría que eliminar el producto. El cliente decidió eliminar un producto. Ahora, la interfaz se le pasa la acción de eliminar el producto al controlador y el controlador
hace que envíe un mensaje de actualizar los datos para la base de datos para que estos se puedan mostrar los nuevos datos actualizados. O sea, el controlador envía los datos actualizados a la base de datos para que se puedan mostrar los datos más actuales. Y ahora, si el, si el cliente decidió cambiar la cantidad, pues básicamente el cliente eligió cambiar la cantidad. Desde la interfaz se enviaría un mensaje al controlador, se notificaría que el cliente decidió cambiar la cantidad, y del controlador se enviaría esta información a la base de datos para que los cambios se reflejen. Y si decide continuar con su pago, pues el cliente decidirá el método de pago y por ende selecciona esta opción en la interfaz y se le envió a otra ventana. Y aquí terminaría la secuencia de carrito. Ahora, voy a explicarle el diagrama de actividad de gestionar pedidos. A ver un momento. Primero, empezaríamos con la actividad de seleccionar y gestionar pedidos. Esto lo que significa básicamente es cuando el cliente, bueno, no, el cliente no, el administrador seleccionó la opción de gestionar los pedidos de nuestra aplicación. Tiene dos opciones aquí. Si tenemos pedidos, si no hay pedidos, se mostrará el mensaje sin pedidos. Y si hay pedidos, pues se van a mostrar todos los pedidos que haya. En dado caso de que muestre el mensaje sin pedidos, pues lo que ocurría es que terminaría las actividades de esta interfaz de gestionar carrito, ya que pues al no tener pedidos no se puede hacer nada. Solamente mostraría el mensaje una y otra vez de que no hay pedidos. Continuando, en dado caso de que si tengamos pedidos, pues en este caso lo que se va a hacer es, tenemos varias opciones. La primera sería de que puedes ir a gestionar productos. Se preguntará, ¿y eso qué tiene que ver? Pues es que dentro de la ventana de gestionar pedidos es posible ir a la ventana de gestionar productos. En dado caso de que se escoja de que pase esto, pues se terminarían las actividades de esta ventana porque estaríamos yéndonos a otra. En dado caso de que sigamos en la ventana de gestionar pedidos, pasará lo siguiente. Pasaríamos al estado. Uno puede cambiar entre tres estados. Aquí. Uno puede elegir entre cambiar el administrador puede cambiar el estado del pedido a voluntad. Puede decir si está en camino, si está en preparación o si está entregado. En cualquiera de estos tres casos, lo que se realiza es que va a ser un cambio al estado del pedido. Y para que este cambio se refleje, se tiene que actualizar el pedido en nuestra interfaz. Se actualiza y se muestran de nuevo los pedidos ya con los datos actualizados. Y así se repite esto en bucle. El administrador puede cambiar entre los estados que desee. Y por último, pues ya hasta que el administrador decida, puede irse a otra ventana como de productos. Ahora voy a explicar el diagrama de estados de gestionar pedidos. Estaríamos en el estado inactivo hasta que el administrador presione el botón de gestionar pedidos. Se abre la interfaz de gestionar pedidos. Si no hay pedidos, se muestra el mensaje sin pedidos y se terminan los estados. Si hay pedidos, se cargaron los pedidos y se están mostrando los pedidos. Si se presionó el botón de gestionar pedidos, se cambiará la ventana de gestionar pedidos y se finalizará los estados. Si estamos mostrando los pedidos, podemos hacer lo siguiente: pasar al estado cambiando estado del pedido. Que dependiendo de si el administrador cambió la opción, va a hacer cambio en proceso, cambio en camino, cambio entregado. Si hizo alguno de estos tres cambios, el que haya sido, de todas formas se tendrá que actualizar el pedido. Se han actualizado los pedidos y se vuelven a mostrar los pedidos. Esto sería todo por la ventana de estados. Y el de secuencia
Pues empezaríamos primero con lo siguiente. A ver, tenemos nuestras entidades importantes son administrador, la ventana de gestionar pedidos, el controlador de pedidos, la base de datos y la ventana de gestionar productos. Ahora, el administrador abre la ventana de gestionar productos. Solicita la lista de pedidos. Gestionar productos va a solicitar la lista de pedidos al controlador. El controlador va a consultar los pedidos con la base de datos. La base de datos le va a devolver la lista de productos al controlador. El controlador envía los pedidos a la interfaz y la interfaz muestra los productos al administrador. Si el administrador selecciona un pedido y decide cambiarle su estado, se envía una solicitud desde la interfaz al controlador y el controlador actualiza el estado del pedido en la base de datos. Después, se confirma la modificación y se notifica el resultado a la interfaz que se ha cambiado en efecto el producto. Ahora, si el administrador decide darle clic a gestionar productos, lo que va a pasar es que lo va a llevar a la ventana de gestionar productos y se termina la secuencia. Tipo, le da clic a gestionar productos, se envía a la ventana de gestionar productos y la ventana de gestionar productos se abre y se muestra la ventana de productos. Y bueno, eso sería todo por eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mi explicación sobre los diagramas y hasta luego.